amigo, todo empezó muy bonito en el lago. Hasta que decidimos bajar acá. Estamos en el sur de Tirol, cerca a Bolzano. Granito mezclado, es rojo, se llama Red Rocks y tiene una fricción increíble. Hicimos Coyote 6B, 7A, 6B, 7A. Y teniendo la oportunidad que Pipe y Cami están acá, aprovechamos y dijimos listo, subámonos. Mentiras, bajemos. El coyote, papi, el coyote. Apretar. Caminamos 45 minutos. Hay que rapelar toda la ruta y volver a subir. No sabemos si vamos a salir. ¿Dónde vamos a rapelar? Parece que ahí, weón. Que tenga cuidado, que no le hable a los extraños, que no haga locuras. Si mi mamá supiera dónde estoy. Vamos abajo, perritos. Warming up. Well, that is not helping, that is doing. Pues el primer largo, el topo dice 6B, pero eso se sintió duro. Una técnica de off-fit, pero duro. La protección pues sí está accesible, se puede proteger muy bien también por la calidad de la roca, pero son movimientos y posiciones duras. La placa de las de al lado la cogí y se movió. Sí, total. Las fisuras muy grandes ya, es muy técnico. Es un tramo técnico y es una entrada que uno le va diciendo como bueno, bienvenido. ¡Puta! Venga. Marica, ¿es el primero? ¡Puta! Costó. Yo alcancé a empotrarme. Fue un stopper más de la vida. Soy número 7 del stopper. No cabe como... Marica, mueva el stopper. El segundo largo ya empezaba con un 7A. Ya asustados del primer largo, preocupado de... Marica, esto es el 6B. Ahora viene un 7A. Una salida dura. La salida estaba ruda. Una salida ruda, una salida que hay que apretar. Encontramos material en la ruta, abandonado. Cintas, había un stopper abandonado, entonces pues el que iba adelante los utilizó. Protecciones más o menos difíciles. O sea, no baja el nivel. Ya llegando a la segunda estación hay que mirar si hay que apretar, si hay que cambiar la estrategia, que eso fue lo que nos pasó. El tiempo también ya pues de descenso, íbamos 4, pues uno tiene que empezar a mirar, bueno, cuánto tiempo nos queda. Yo creo que si uno empieza con el sol bajando temprano, puede estar más tranquilo al momento de subir. Acá tengo acas. Al fondo, mi rey. Marica, Dios los bendiga. Dios Dios los vaya bendiga. con ustedes. Buen equipo. Buena, parce. ¿Qué tal? Uf, huevón. Marica, si no hago artijo no salgo de ahí. Parce. Felipe entra a la lista del rack, pues. Del rack. Vamos, segundo largo, va para el tercero. Vamos para el tercero. Como todo un señor punteando todo, papi. Puesto tercer 6B, tampoco fácil. Bajó un poco más, estuvo más divertido, no tan adreno. Igual, eso sí, toda la escalada de la ruta, increíble. O sea, se deja proteger muy bien. Eso sí, el topo dice qué números de camalots y eso sí, para proteger hay
mucho. Creo que me he vuelto un escalador 510. No sé quién armó estas rutas. Pueden ser muy pro, piros. Tan duras. Pal. También duras. Some help out. Couple free moves for the camera. But that's it. Ya llegamos al cuarto, ya está entrando la noche, pero este fue el mejor largo para mí. Un 7A con una entrada de fisura increíble, fricción al 100 y fluye hasta que llega el crux en la ruta y se vuelve muy pequeño. Ya no es empotre de manos ni de puños, sino es empotre de dedos y alcanza a apretar uno bastante. Buena. Nos queda camino y se hace de noche. ¡Listo! Pues estamos tarde, pero igual comenzamos tarde. Creo que Felipe y yo sabíamos que íbamos a terminar tarde. Pero nos vamos al día con calma y estamos en una gran situación. Sí, Felipe. En el quinto largo es un 6B, una escalada bonita, tiene buenos agarres, ya se vuelve más amable con el grado. Mire lo que pasó, weón, marica. ¡Ay, marica! Parce, weón. Parce se ganó el viaje a las Canarias, weón. Y nos queda un largo. Ahí prendemos las exploradoras. Tiene ahí un tag. Y ya lo que queda es un grado sexto en Uyá y ya llega un árbol donde fue que empezamos a rapelar. Después de casi 10 horas en la roca salimos sanos y salvos. ¡Buena, mijo! ¡Buena, papá! Parce, Buena. parce. No solo hice un largo, sino conocí personas muy bonitas que ahora están en mi vida. Yo por escalar he dejado de hacer muchas cosas, pero soy muy agradecido con la escalada. Para mí no solo ese ejercicio, digámoslo así, ese deporte. Para mí la escalada es un estilo de vida y una forma de ver el mundo. Hola a todos, soy Felipe, creador de este contenido de Danceries Climbing. Espero les haya gustado. Colabórenos con un like, con un comment y también con un super gracias aquí abajo. Cualquier apoyo es bien recibido porque esto lo hacemos por amor al arte. Y suscríbanse porque vienen más aventuras con Danceries Climbing.